gracia de Dios sobre tu vida que te lleva a cosas grandes. Ven aquí, Señor, ven sobre mí, ven aquí. Díselo al Señor, que el cielo descienda sobre mí, que el cielo descienda sobre mi casa, que el cielo descienda sobre mi familia, que el cielo descienda sobre mi vida, que toda obra del enemigo tenga que huir. Señor, mi casa es tuya, mi familia es tuya, mis hijos son tuyos, mi esposo es tuyo, mi esposa te pertenece, la iglesia es tu novia, es tuya. Ven aquí, Señor, establece tu reino, establece tu gloria, que tu reino, que tu poder descienda sobre este lugar. Descienda sobre mi casa, descienda sobre mi familia. Oh, adórale al Señor, no te quedes callado. Alza tu voz y decláralo, Señor, tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria. Siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria, por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria, por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria. Levanta tus manos, dilo, Señor, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuya es mi vida, tuya es mi casa, tuya es mi familia. Te pertenecemos a ti, Señor. No pertenecemos a otro reino, solo al reino de los cielos. Oh, tuyo. Tuyo soy, Señor. Tuya es mi casa. Libera ahora, sana ahora, Señor, toda dolencia. Ahora Dios te libera. Todo demonio es echado fuera en el nombre de Jesús. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria, por siempre, amén. Ahora los deseos de la carne en el nombre de Jesús son quemados en el nombre de Jesús. Los deseos de la carne ahora son quemados por el fuego del Espíritu. La tentación de la carne ahora es quemada por el fuego del Espíritu Santo. Ahora, Satanás, sal fuera de nuestras vidas, fuera de nuestras casas, fuera en el nombre de Jesús. Declaramos libertad, declaramos vida, declaramos sanidad. Nuestra casa te pertenece. Tuyo es el reino, Señor. Oh, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria. Santifícanos, Señor. Santifícanos en tu verdad. Santifícanos en tu palabra. Santifica nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. A limpiar, te va a sanar y te va a liberar. En el nombre de Jesús. Porque ese es su deseo. Esa es su voluntad. Solo tú déjale. Dios va a hacer maravillas. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a tomar asiento, hermano.
después vamos a tener un momento donde yo creo que Dios nos va a visitar de una manera especial. Amén. Pero los peques, los niños pueden ir pasando para su clase, su escuelita. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor bendiga a los niños. Bueno, estamos contentos. Amén. Hoy tenemos una visita. ¿Quién viene hoy por primera vez? Bueno, no es por primera vez, pero sí está de visita, es mi madre. Entonces, para que los que no la conocéis, que algunos no la conocéis, pues si te quieres poner de pie y darte la vuelta para que te vean los que no te conocen. Ella es mi madre, se llama Conchi y nos está visitando. Ya te puedes sentar. Bueno, gloria al Señor. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. ¿A que sí? Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? Por eso quiero que lo cantemos y lo hemos cantado. Y lo hemos repetido 1000 veces. El Señor está en este lugar. Amén. Se tiene que dar el momento en el que tú no solo lo cantes, en el que tú ya lo creas. Amén. Y lo creas de tal manera que Dios pueda hacer en tu vida lo que Él quiere. Él pueda obrar con poder y con maravillas. Amén. El Señor, hermano, está en este lugar. Está en este lugar. Muchos se encontraron con el Señor y nada pasó. Nada pasó en sus vidas. Es decir, que el Señor está no significa que el Señor va a cambiar tu vida. ¿Me has oído bien? Que el Señor está no significa que Él va a cambiar tu vida. Que tú no sientas que Él está no significa tampoco que Él no está. Porque Él está. Amén. Él está aquí. Pero no es matemática pura que porque Dios está en un lugar, tu vida sea transformada. Se requiere un ingrediente básico, que es que tú quieras que Él te transforme y que tú creas en Él. Amén. Porque muchos se encontraron con Jesús. Muchos fueron inclusive cara a cara. Me acuerdo de un joven rico que se encontró con Jesús. Y Jesús le dijo, bueno, deja lo que tiene y sígueme. Pero no quiso dejar lo que tenía, entonces no le siguió. Y ese joven continuó su vida igual. Es decir, ese encuentro con Jesús no cambió su vida. También dice la Biblia que Jesús fue a Galilea, a Judea, perdón, y dice que hubo varios lugares donde pudo hacer pocos milagros. No fui yo el que fue a aquel lugar y por eso hubieron pocos milagros. No fui yo, que no tengo tanta unción. Fue Jesús. Jesús, Dios. Y dice, no pudo hacer muchos milagros allí. ¿Por qué no pudo? ¿Será porque no tenía suficiente poder ese día? ¿Será que se le había olvidado orar? ¿No había orado? Dice la Biblia que no pudo hacer muchos milagros allí porque la gente no tenía fe. Entonces, para que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer, se requiere que nosotros tengamos fe. Amén. Y que nosotros creamos en Él. Ahora, ¿cómo obra Dios? La manera de obrar de Dios es totalmente impredecible. Porque Dios tiene propósitos mayores a los que tú y yo podemos pensar o saber o imaginar. O podemos planear. Dios tiene formas de actuar totalmente diferentes. Y de hecho, Él siempre se ocupaba de hacer las cosas de forma diferente. ¿Recordáis? No sé si fue la semana pasada o la anterior, que hablaba acerca de tocar a Jesús. Fue la pasada, ¿verdad? Y en uno de los episodios de tocar a Jesús, dice que los discípulos le dijeron, maestro, aquí está un sordo y mudo. Ponle las manos para que sea sanado. Amén. Yo no sé qué sientes tú cuando escuchas eso. Los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, mira a este sordo y mudo, pon tus manos para que él sea sanado sobre él. ¿Tú qué sientes? Yo cuando leo eso, siento que hay discípulos que le quieren decir a Jesús cómo tiene que sanarlo. Ponle tus manos para ser sanado. O sea, como que ellos están ordenándole a Jesús cómo tiene que hacer Jesús para sanar al enfermo. Bueno, ahí es donde Jesús ese día se pasó un poquito
Y dice que le metió los dedos en la oreja y en la lengua escupió y tocó con saliva en su lengua. O sea, si creían los discípulos que Jesús iba a sanar a ese hombre como ellos decían, estaban apañados. Nunca Jesús hizo las cosas de la misma manera. Nunca Él actuaba de una mecánica o de una forma similar, precisamente para que nuestra fe no esté en la forma. Esos discípulos tenían fe en que si Jesús ponía las manos, podían ser sanados. Pero ahora Jesús dice, la fe no tiene que estar en que yo pongo las manos, la fe tiene que estar en que yo tengo poder. ¿Cuántos dicen amén? Pensé que iba a saltar de la silla diciendo amén. No es la forma, no es la manera, no es la liturgia, es el poder de Dios el que sana al enfermo. Amén. Hoy puede ser poniendo las manos, mañana puede ser ungiendo con aceite, pasado puede ser sin hacer nada. A unos leprosos les vinieron, maestro, sánanos, Jesús, hijo de David, desde lejos. Y él les dijo, ir y presentaros al sacerdote. Ni los tocó, ni se acercó, pero de camino al sacerdote se sanaron. Amén. Porque la fe tiene que estar depositada no en la manera. Hay iglesias que ya tienen una liturgia y si no es de esa manera no saben fluir. Hay gente que va a otra iglesia que hace las cosas de forma diferente y ya no fluyen, ya no recibo, ya no. ¿Por qué? Porque lo que tienen es fe en la liturgia, no en Dios. Y a veces podemos desarrollar una fe falsa, un sentir falso, porque estamos poniendo la mirada en un pastor, en un escenario, en las luces. Y si no está todo así y el humo saliendo, no siento a Dios. Y hay evangelistas que si a la hora del llamado no hay una musiquita en el teclado, creando ambiente, piensan que nadie va a entregarse a Cristo. Porque tienen la fe en la mecánica y no en Dios. Amén. Entonces Dios obra de maneras distintas, pero es que además Dios tiene propósitos distintos. Amén. A veces lo que tú quieres que Dios haga, ni siquiera Dios lo va a hacer a tu manera, pero a lo mejor tampoco va a hacer lo que tú quieres que haga, porque Dios puede que tenga otro plan. Amén. Y sobre esto quiero compartiros en esta tarde cómo obra Dios. Amén. Cómo obra Dios. Y vamos a leer un pasaje en la Escritura que nos narra un acontecimiento en el cual Jesús obró de manera tremenda, pero de manera que nadie podía imaginar. Amén. Quiero decir que quizás Dios está haciendo una obra en tu vida increíble. ¿No me escucharon? A ver, ¿cuántos están dormidos? Dime amén. Ese es el problema. Bueno, ya se despertaron. Dios puede estar obrando en tu vida de una manera increíble, aunque tú estás viendo problema y fracaso. Amén. Pero Dios puede estar obrando más de lo que tú imaginas, porque Él tiene un propósito mayor. Dije que Él tiene un propósito mayor. Nadie se emociona porque Dios tiene un propósito mayor para tu vida. Dios tiene un propósito mayor para ti. Emociónate un poco. Habéis llegado sin dormir, ¿eh? Bueno, dice Juan 11, a partir del verso 1 en adelante, dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, que significa maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas a ir ahí? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo.
pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos. Este es el que más fe tenía de todos. Dice: vamos también nosotros para que muramos con él. Porque este pensaba que a Jesús lo iban a apedrear y lo iban a matar, y a ellos por ir con él pues también. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: ¿tu hermano resucitará? Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los discípulos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde la pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Algunos de ellos dijeron: ¿y no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Qué historia tan impresionante. Amén. María, Marta, Lázaro, esta familia es una familia que Jesús amaba mucho. La Biblia dice que Jesús a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Pero me gusta cuando Jesús llegó a casa de Marta y María, que dice que lo recibieron en casa. Amén. Ellos sí recibieron a Jesús. Ellos vivían en las afueras de Jerusalén. Betania significa casa de higos, casa de fruto. Es un lugar donde a Jesús le encantaba estar.
Precisamente cuando Él resucitó, llamó a los discípulos y los mandó, vengan a Betania, y de ahí Él ascendió a los cielos. Él no quiso ascender desde Jerusalén, Él quiso ascender desde Betania. Amén. Era un lugar especial para Él, cerca del Monte de los Olivos, camino a Jericó, al este de Jerusalén. Era un lugar donde vivían unos amigos de Él, Marta, María y Lázaro, que si tú vas y lees la Biblia vas a ver que muchas veces dice que Jesús pues se fue después de jornadas de estar sanando enfermos, haciendo milagros, pues se iba a donde Marta, María y Lázaro y le gustaba estar con ellos. Eran gente que realmente Jesús consideraba amigos, gente que Él amaba y que ellos le amaban a Él. Amén. Y que hasta Jesús necesitó tener amigos como ellos. Qué bueno tener amigos así. Tener gente que no te ven como el pastor o como el hermano o como la iglesia, sino que realmente se pueda desarrollar una amistad donde tú puedas también sentirte cómodo y puedas hablar y puedas expresarte sin que te estén juzgando permanentemente con ojos de religión. Amén. Eso es necesario. Amén. Eso es muy necesario. Pero en esta ocasión, esta historia narra algo impresionante. Lázaro, a quien Jesús amaba, de repente se ve envuelto en una enfermedad y no solo una enfermedad, sino que además llega a morir. Cuando van y le avisan a Jesús, dice la Biblia que le dijeron: Lázaro, el que ama, está muy enfermo. Y dice que Jesús intencionalmente se esperó 2 días. Se esperó 2 días y Lázaro murió. Y uno podría no entender por qué pasa esto. ¿Cuántas cosas suceden que tú no entiendes? O te han sucedido y te van a suceder, que tú no puedes comprender, no sabes por qué Dios permite que a mí me pase esto. ¿Por qué Dios permite que pase esto en mi casa, en mi familia, que esté pasando esta lucha? Si yo estoy orando, si yo estoy yendo a la iglesia, si yo estoy creyendo a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Si yo tengo mi Biblia, hago el discipulado, me voy a bautizar. Amén, gloria a Dios. Eso ha estado bien. Me voy a bautizar. ¿Por qué me suceden cosas negativas? ¿Por qué no me pasa todo bueno ya? Ahora ya tendría todo que ser miel sobre hojuelas. Tendría que ser un camino de rosa. Tendría que estar Los Ángeles, amén, echándome airecito fresquito cuando hace calor. Ya no podría yo sudar en verano, porque ahora yo estoy siguiendo a Cristo. Amén. Y con esta historia yo quiero dejarte varias cosas de cómo es el obrar de Dios, porque nosotros tenemos que entender cómo Dios obra, porque si no vas a pensar que quizás Dios no está obrando en tu vida. Dios estaba obrando en la vida de Lázaro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Pero lo dejó morir, no se apresuró, no fue corriendo. Si a lo mejor pides ayuda y tú dices: ¿por qué no vienen rápido a ayudarme? No te preocupes. Si el pastor, yo en este caso, pero lo voy a decir igual aunque sea yo, si tú tienes una necesidad y yo tardo en ayudarte, no te enfades conmigo. Jesús lo hizo con Lázaro. Amén. A veces Dios obra de maneras que no entendemos, ¿sí o no? ¿Lo entiendes? Pero lo que yo quiero que sepas, lo primero que quiero que sepas, que ya lo estás viendo ahí, es que los sucesos negativos que ocurren en tu vida, aún dramáticos, no son para tu destrucción, sino para que Jesús sea glorificado en tu vida. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, pero cree esta palabra. Los sucesos que te suceden negativos, aún dramáticos, no los permite Dios para que seas destruido, sino para que Jesús sea glorificado en tu vida. ¿Y de dónde saco yo esto? De lo que acabamos de leer. Oyendo Jesús dijo, le acababan de avisar de la enfermedad de Lázaro, muy enfermo, pero Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Esto no es para muerte. Y tú dirás: pero él murió. Pero ese no era el objetivo por el cual Dios permitió la enfermedad. No es para que Lázaro muriera, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Qué difícil es creer que Dios quiere hacer algo bueno cuando lo que me está pasando es malo. Qué difícil es entender que cuando yo le estoy siendo fiel a Dios, las cosas empiezan a pasarme al contrario de lo que yo esperaba. Qué difícil es entender estas contradicciones.
¿Sí o no? Es difícil, pero para que tú entiendas el obrar de Dios, tienes que saber que cuando tú atraviesas situaciones negativas o dramáticas en tu vida, no son para destruirte. Hay un propósito mayor. Amén. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 28. Mira lo que dice. Y sabemos, lo tengo subrayado, porque no es suponemos. No dice Pablo, suponemos, intuimos, esperamos. No, dice sabemos. No hay duda. No hay duda. Yo quiero que en esta tarde tú salgas de aquí sabiendo que no hay duda. Lo sabemos. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No hay duda. Lo sabemos. Y sabemos que todas las cosas, sí, es lo que te está pasando ahora, por lo que estás pasando, lo que estás sufriendo, lo que ha sucedido, lo que tú no entiendes, eso también va a ser para bien. A los que amamos al Señor, todas, no dice algunas, todas las cosas te ayudan a bien. Y este versículo necesitamos aplicárnoslo todos los días, porque si yo me aplico esto todos los días, cosa que yo no hago, estoy en proceso. Amén. Quiero conseguirlo, porque el día que yo lo consiga no me voy a preocupar de nada. El día que yo lo consiga, fuera la ansiedad, fuera la preocupación, fuera las dudas, fuera los problemas. ¿Por qué? Porque sé que esto que me está pasando me va a ayudar para bien. Me va a ayudar para bien. Eso te quita la amargura, eso te quita la duda, eso te quita la cara que tienes muchas veces cuando has tenido un mal día o estás pasando un problema en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio o con tus hijos. Es una bendición saber. Y yo le pido, Dios, dame esa certeza, porque todavía me falta mucho a mí y supongo que a ti también. Saber que todo lo que me pasa me va a ayudar a bien. Todo tiene un propósito mayor. Pero hermano, Dios es un Dios de proceso, no es un Dios de eventos. A nosotros nos gustaría que Dios nos transformase con una varita mágica. Cuando pasamos al frente y oramos y Dios nos toca y sentimos que Dios nos está visitando y sentimos la gloria de Dios, a veces luego al día siguiente, cuando vemos que quizá no, a veces Dios lo hace así, pero muchas otras veces, como esos leprosos, lo sana de camino después. Y a veces nosotros decimos, pero si Dios me tocó, si yo sentí, si fue una visitación tremenda, yo sé que Dios va a obrar, ¿por qué pasa esto hoy? Y uno se enfrenta a no saber por qué. ¿Por qué? Porque Dios tiene procesos. Amén. No siempre Dios actúa de forma automática. Dios actúa con procesos. El mismo apóstol Pablo dice, yo tenía un aguijón, tengo un aguijón en la carne, algo que me está abofeteando, o sea, el diablo me tiene, no sé qué es lo que era concretamente. Podemos imaginar que podían ser varias cosas, pero no lo sabemos. Nadie puede decir yo sé lo que era. Un aguijón en la carne. Dice, y por 3 veces le he pedido al Señor. Cuando Pablo dice por 3 veces, no te creas tú que es que por la mañana se lo dijo 3 veces. Es que probablemente había tomado tiempos de ayuno y probablemente había tomado 3 veces tiempos de ayuno, de oración, pidiendo y clamando a Dios, quítame este aguijón, quítame este problema, quítame a este diablo de encima. Y dice que el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y no le quitó el aguijón. Es un proceso. ¿Por qué Dios permite ese proceso? ¿Por qué Dios permitió en Pablo ese aguijón, esa molestia diabólica que le estaba molestando por tanto tiempo? Pues algo Dios estaba tratando en la vida de Pablo. Y necesitaba Pablo tener ese aguijón. A veces necesitamos el aguijón. Amén. Necesitamos situaciones para que Dios pueda hacer la obra en nosotros. A veces alguien dice, Señor, dame paciencia, dame humildad. Y te pone al lado a alguien insoportable. Uy. ¿Cuántos dicen amén? ¿A ti te la ha puesto también? Todos tenemos al lado, pensamos a veces a alguien insoportable, pero porque el insoportable somos nosotros. Amén. Entonces, quiero paciencia, tendré que tener a alguien al lado que me impaciente. Quiero ser humilde, tendré que tener a alguien al lado que me haga ser humilde. Amén. ¿Se entiende? Hay un proceso. No es que Dios de repente te toca con la varita mágica, ¡pum!, y te transforma en humilde. ¿Cómo era Moisés?
Moisés, ¿cómo era? Era terco, era cabezón, era impulsivo. El tío quería liberar al pueblo de Israel en 2 minutos, cuando estaba en Egipto y era joven. Y vio a los egipcios que mataban a compatriotas suyos, israelitas, judíos, y los mataban, estaban como esclavos. Y Moisés fue y mató al egipcio por haber matado al egipcio. Él quería tomarse la justicia por su mano. Él era impulsivo, era terco, era... Sin embargo, cuando tú lees la palabra de Dios, habla que Moisés fue el hombre más manso de la tierra. ¿Cuándo es Moisés se hizo manso? ¿Cuándo se hizo manso? Si era terco, pues lo tuvo Dios 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. 40 años, uno detrás de otro. Lidiando con ovejas. Y se le fue la terquedad. Amén. Hubo un proceso. Amén. Y Dios tiene procesos con nosotros. Y a veces en esos procesos tienen que sucedernos cosas. Cosas que son negativas. Pero que a los que aman a Dios sabemos que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Amén. Gloria a Dios. Dios obra de manera que no entendemos. Amén. ¿Cómo obra Dios? De manera que no entendemos. Lázaro no entendió. María no entendió. Marta menos entendió cómo Jesús estaba obrando en la vida de Lázaro. Pero lo cierto es que Dios obra de maneras que no entendemos. Dice el libro de Eclesiastés 3:11 que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, que ha puesto eternidad en el corazón de ellos, se refiere de nosotros, del hombre. Y dice aquí, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, que nosotros nunca vamos a entender lo que Dios está haciendo. Amén. Pero Dios controla todo lo que está sucediendo. Nosotros vivimos una parte, pero Dios controla todo. Amén. Absolutamente todo. También dice Isaías 55 que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Porque como dice, ni mis caminos son vuestros caminos. Dice, como es más alto el cielo que la tierra, así mis pensamientos son más altos que los vuestros. Entonces, ¿cómo vamos a entender nosotros qué es lo que Dios quiere hacer si nuestros pensamientos son mucho más pequeños que los pensamientos de Dios? Amén. Tú estás pensando que Dios quiere hacer una cosa, pero Dios quiere hacer otra totalmente diferente. ¿Os acordáis del caso de José? José, ¿os acordáis? Sus hermanos lo envidiaban, lo vendieron, lo quisieron matar primero, pero al final lo vendieron, se lo llevaron como esclavo a Egipto, estuvo encarcelado, lo metieron en la cárcel por un falso testimonio, o sea, todo le pasaba mal. Fue justo después de tener un sueño en el que Dios le revelaba que Dios lo iba a levantar por encima de todos sus hermanos y que lo iba a bendecir grandemente. Y después de ese sueño que él se levantó tan contento, se lo contó a sus hermanos y los hermanos se llenaron de envidia y lo quisieron matar. A veces es mejor algunos sueños no contarlos. O tenés cuidado a quién se lo cuenta, porque hay mucha envidia. Pero en cuestión da igual, porque al final era a propósito de Dios. Dios tenía controlado hasta esa torpeza de José de contar el sueño. Todo estaba bajo control. Amén. Y cuando José tiene ese sueño, primero ve la envidia de los hermanos, lo quieren matar, lo venden, ya llega a Egipto y por fin empieza a trabajar, aunque sea de esclavo, en el palacio. Pero bueno, dice, a lo mejor dijo, bueno, ya estoy en un palacio, estoy de esclavo, pero por lo menos ya estoy en un palacio. ¿Será que Dios va a hacer algo aquí? Y cuando estaba el tipo pensando que Dios iba a hacer a lo mejor algo ahí, de repente la mujer de Potifar lo acusa de haber hecho algo que él jamás hizo. Y lo meten en la cárcel. Ahora que ya estaba, aunque sea de esclavo en un palacio, me meten en la cárcel. Y ahí metido en la cárcel. Y Dios obró de manera milagrosa. Tuvo un compañero en la cárcel que tuvo un sueño. José se lo reveló y cuando éste salió y habló con el rey de Egipto, que tuvo otro sueño, se acordó de José, que estaba en la cárcel, lo mandaron a llamar y ahí José va donde el rey de Egipto y le interpreta el sueño. Y ahí Dios en ese momento empieza a bendecir a José. Amén.
Y desde ese día José empieza a crecer, hasta llegar a ser la persona más influyente, de más poder en todo Egipto. Solo el rey de Egipto tenía más poder que él. Sus hermanos, cuando estaban muriendo de hambre en su tierra, tuvieron que venir a Egipto, y él los trajo a Egipto, a él y a su familia, y los alimentó. Y cuando sus hermanos empezaron a pedirle perdón por lo que te hicimos, él dijo: no me pidáis perdón, porque Dios os usó a ustedes. Era propósito de Dios que ustedes me entregaran, que ustedes me vendieran, que ustedes hicieran todo lo que hicieron, porque gracias a eso hoy estamos aquí. Él entendió lo que Pablo dijo: a los que aman a Dios todo ayuda bien. Pero ¿quién en medio del proceso le podía decir a José que lo que le estaba sucediendo era para bien? ¿Quién podría imaginar que todo lo que le pasaba iba a ser de bendición? Nadie. Solo los que aman a Dios. Amén. Porque los que aman a Dios son los que lo saben, que todo obra para bien. ¿Sabes por qué lo sabes? Porque amas a Dios. Amén. Y cuando tú amas a Dios, sabes que Dios no va a hacer nada malo para ti. Todo obrará para bien. Amén. Nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Los pensamientos de Jesús no eran los pensamientos que tenía Marta y María. Ellas llamaron a Jesús: mi hermano está muy enfermo. Dijeron: seguro Jesús sale corriendo y viene y lo sana. Pero los pensamientos de Marta y María no eran los pensamientos de Jesús. Jesús tenía pensamientos más altos. Ellos querían ver la sanidad de su hermano. Jesús quería resucitar a Lázaro. Ellos querían ver una sanidad. Jesús quería una resurrección. Y tenía un motivo Jesús. No dejó morir a Lázaro por cualquier cosa. Tenía un motivo muy importante Jesús para que Lázaro muriera. Y lo vas a comprender. Amén. También leímos este pasaje la semana pasada. Alabémonos en entender y en conocer a Dios. Amén. Él obra de manera que nosotros no podemos entender. También dice aquí, lo tengo aquí anotado, que pasar por dificultades, hermano, no significa que Dios no me ama. ¿Se entiende? Primero te he dicho que todo lo que nosotros vivimos aún negativo no es para destruirnos, sino que es para bendición. Pero también pasar por dificultades no significa que Dios no me ama. José podía pensar: ¿será que Dios ya no me ama? ¿Cuántas veces has pensado tú: ¿será que Dios no me ama? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que, no sé, como yo no me merezco, como yo soy tan malo, será que entonces Dios no me ama a mí, por eso me pasa todo esto? No, tener dificultades no significa que Dios no te ama, ni significa que se ha olvidado de ti. Pero el amor que Dios te tiene prioriza transformarte y acercarte más a Él. El objetivo de Él es que te acerques más a Él. El objetivo de Él no es que no pases problemas. Porque te ama, permite que pases problemas para despertarte, para sacudirte, para que te des cuenta. Porque lo que Dios quiere es que tú estés cerca de Jesús. ¿Y cómo? ¿Por qué digo esto? Mira, aquí lo tienes. Lo hemos leído en esta historia, en el verso 3. Señor, el que amas está enfermo. O sea que Dios puede amarte y tú estar enfermo. Dios puede amarte y tú tener problemas económicos, problemas en tu casa, problemas en tu familia, problemas con tu jefe, problemas con tus hijos. Y no significa que Dios no te ama. Amén. El que amas está enfermo. Mira, Jesús al verla llorando se estremeció en espíritu, se conmovió. Jesús lloró y los judíos decían: mirad cómo le amaba. Jesús amaba profundamente a Lázaro. Profundamente Jesús amaba a Lázaro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Jesús tenía un propósito con Lázaro. Cada vez que Jesús iba a compartir con Marta y María y Lázaro, tú te vas a dar cuenta que Lázaro nunca estaba escuchando a Jesús. Lázaro era muy amigo de Jesús y Jesús amaba mucho a Lázaro, pero Jesús temía que Lázaro iba para el infierno. ¿Te ha pasado a veces tener amigos que tú lo amas mucho pero no son del Señor? Van para el infierno. Yo he tenido amigos con los que me he sentido mejor que hasta con hermanos. Más libre, más tranquilo, más amado incluso. He sentido que me aman de una manera más real que muchos hermanos, pero no son cristianos. A veces hay amistades así. A veces hay personas así que se topan en tu camino. Los hay. Y Lázaro era uno de ellos. Tú nunca vas a ver en la Biblia que Lázaro se sentaba a escuchar a Jesús.
Tú nunca vas a leer en la Biblia que Lázaro tenía inquietud espiritual. Tú vas a leer que Lázaro era amigo de Jesús. Amigo de Jesús. Muy buen amigo, pero estaba perdido. Y porque Jesús amaba a Lázaro, Jesús quería que Lázaro tuviera un encuentro, tuviera un acontecimiento en su vida que lo despertara para siempre. Entonces, cuando viene esa enfermedad sobre Lázaro, esa enfermedad Dios la permite. Nadie lo está entendiendo, pero Dios permite esa enfermedad. Una enfermedad súper grave. Y cuando van a hablarle a Jesús de que Lázaro está enfermo, adrede Jesús se espera. El que ama se está enfermo. Y él se espera. Hasta más de un discípulo seguramente. Mira, algunos como Judas dirían, claro, Jesús ama mucho a Lázaro, pero no ha ido a sanarlo porque Jesús tiene miedo, porque lo van a apedrear y lo van a matar. Porque la última vez que estuvo por Jerusalén, lo apedrearon. ¿No ves que luego cuando dijo Jesús, vamos para allá? Dijo Judas, pero si, ¿para qué? Si ya te quisieron apedrear una vez, ¿vas a ir otra vez para que te maten? Jesús había dicho, Lázaro está dormido, y dice, bueno, ya despertará. Y entonces ya Jesús dijo, no, Lázaro está muerto y vamos a resucitarle. Y por eso Judas dice después, bueno, pues vayamos y muramos también con él, con Jesús. Como diciendo, lo van a matar ya. Bueno, pues que nos maten, ¿qué vamos a hacer? No voy a ser yo el único que me señale, venga, vamos. Pero no tenía fe. Otros quizá, de los discípulos, quizá murmuraban por ahí también y decían, pues no lo amará tanto. Porque si lo ama tanto, ¿cómo que le acaban de decir que está enfermo, muy enfermo, y no va urgentemente? ¿Por qué no va urgentemente Jesús? Posiblemente muchos pudieron criticar la actitud de Jesús. Jesús se esperó hasta que Lázaro se murió. Se esperó. No es que llegó tarde. No es que Jesús quiso llegar, pero llegó tarde. No, Jesús se esperó. Lo dice la Biblia. Amén. Se esperó. ¿Por qué? Porque Jesús quería que Lázaro le viera la cara al infierno. Que Lázaro le viera la boca al infierno. Que Lázaro se viera que iba directo para el infierno. Jesús dijo, antes de que llegue para el infierno lo voy a llamar. Pero él tiene que tener una experiencia que lo cambie de por vida. Amén. Entonces, si Jesús hubiera ido y sana a Lázaro, te aseguro que Lázaro es sanado y sigue en su vida. Porque no habría entendido el tema espiritual. Diría, si me vuelvo a enfermar, me sanará otra vez. Como es mi amigo, ¿verdad? Pero cuando le vio las orejas al lobo, vio la boca del infierno tragándose almas y vio que él iba directo para el infierno, y ahí Jesús lo llama, ahí Lázaro, esa experiencia lo transformó. Justo después, capítulo siguiente, capítulo 12, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Hicieron allí una cena. Marta, como siempre, servía. Amén. Dice, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Lo has entendido? Esto no le pasó a Lázaro hasta después de resucitar. Muchas cosas Dios las permite en nuestra vida para que nos llevemos un buen escarmiento. Ojalá no tengas que llegar a eso. Ojalá puedas reaccionar antes y darte cuenta de que tú necesitas estar sentado a la mesa con Jesús. Que no basta con ser amigo, que no basta con ser aficionado de Jesús. Me gusta la iglesia, me gusta Jesús, me gusta oír predicaciones, me gustan las canciones. No, lo que Dios quiere es que te sientes a la mesa con Él. De nada vale si tú vienes, te sientas aquí, si cantas, si escuchas, si eres simpatizante, pero no estás sentado a la mesa con Él. Porque te vas para el infierno. Y lo que más Jesús quiere es que tú estés con Él. Amén. Y Lázaro tuvo una experiencia. Por eso Jesús permite que Lázaro muera, para que experimente y se dé cuenta que el infierno es real. Gracias a Dios, Jesús llegó a tiempo, no de sanarlo, pero sí de que Lázaro fuera al infierno. Amén. Y lo sacó para afuera. Amén. ¿Entiendes algo un poco más? Quizá de lo que Dios está haciendo en tu vida, de lo que Dios quiere hacer contigo. Lo segundo que tenemos que saber en el obrar de Dios no es solamente que todos los acontecimientos negativos
son para bendición, sino también debemos saber que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Lo que es imposible, o sea, no hay circunstancia que tú puedas estar viviendo que Dios no pueda hacer un milagro. En el caso de Lázaro, aún muerto, hubo esperanza. Y eso nosotros lo tenemos que tener claro, porque hay situaciones que atravesamos que las vemos tan difíciles que no tenemos fe. Y yo quisiera que en esta tarde tú salieras de este lugar sabiendo que no hay nada imposible para Dios. Nada. O sea, no limites el poder de Dios a tu poca fe. Aumenta tu fe al poder de Dios. Amén. O sea, tu fe es la que va a limitar el actuar de Dios. Tu fe va a limitar el actuar de Dios. En esta escritura dice que 4 días ya llevaba Lázaro en el sepulcro. 4 días. Pero Jesús dice, nada hay imposible para Dios. Estas son palabras de Jesús, Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Son palabras que algunos ya de tanto oírlas le entran por aquí y le salen por aquí. Pero esta palabra tiene que impactar tu vida. Nada hay imposible para Dios. ¿Lo puedes repetir conmigo? Nada hay imposible para Dios. Ni siquiera un muerto de 4 días, Dios puede resucitarlo. Amén. Dios puede resucitar cosas que tú ya dabas por perdidas en tu vida. Matrimonios que se daban por perdidos, Dios los puede resucitar. Vidas que ya se dan por perdidas, Dios las puede traer a Cristo. Familiares que no conocen a Dios y que tú ya lo das por perdido, Dios lo puede traer a su conocimiento. Lo puede salvar el Señor. Pueblos que parece que es imposible que se conviertan a Cristo, Dios puede hacer un milagro. Todo es posible. ¿Están muertos o están vivos? Todo es posible. Di un amén que sea más de verdad. Todo es posible. Nada hay imposible para Dios. Esa fe es la que nosotros tenemos que desarrollar, porque nos vamos acomodando al final y acostumbrando y ya diciendo, bueno, pues esto es lo que me ha tocado vivir y esto es lo que voy a vivir. No, tienes que saber que nada hay imposible para Dios. Algunos no todos, ahí ya habían dado a Lázaro por muerto y se acabó la historia. Jesús no llegó, Lázaro murió, ya lleva 4 días, aquí ya no hay nada que hacer. Bueno, pues Jesús llega a ese lugar para que tú entiendas que nada hay imposible para Dios. Amén. En otra ocasión Jesús mirándolos les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. En tercer lugar, hermano, este otro pasaje, Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Amén. Hermanos, pero la fe no es teórica. Decimos al que cree, todo le es posible. Pero la fe no es teórica. La fe no es saber. Amén. Hay muchos sabelotodo, pero no tienen fe. A veces nos convertimos en sabelotodo. Todo lo sabemos, pero no tenemos fe. La fe tiene la cualidad, el que tiene fe tiene la cualidad de aplicarla. La aplica y la aplica en el hoy. Amén. Aquí vemos en esta historia lo que sucedió cuando Jesús llega y Marta sale a su encuentro. Fijaros qué interesante. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muchos interpretan estas palabras como, qué buena Marta, ¿no? Qué fe, si hubiera estado aquí no habría muerto mi hermano. Dice, mas también sé, o sea, ella sabía mucho. Marta sabía muchísimo. Tenía un máster en Biblia, se lo sabía todo. Yo también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Cualquiera después de escuchar a Marta diría, wow, esta tiene fe de que Lázaro va a resucitar. ¿Sí o no? Hombre, yo leo, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Yo cuando leo esto digo, Marta sin duda está refiriéndose
a que cree que Jesús puede resucitar a su hermano, ¿verdad? Sin embargo, la fe teórica es así. Lo sabe todo, pero no cree nada. Y hay muchos cristianos que saben todo, pero no creen nada. Y así nos va. Fíjate que Jesús, cuando escucha esto, le declara: tu hermano resucitará. Y tú te imaginarías a Marta pegando un salto de gozo, ¿no? Pues no. Marta le dijo: yo sé, otra vez, yo sé. Mira, lo he subrayado arriba antes, también sé. Ahora dice, yo sé. Ella sabe mucho. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces, ¿Marta estaba esperando la resurrección, el milagro de su hermano? ¿Tú ves que lo está esperando? No lo está esperando. Sin embargo, teóricamente lo que ella dice está muy bien. Yo sé, también sé. Todo lo que pidas, Dios te lo da. Hasta Jesús le ha dicho, tu hermano va a resucitar. Pero como no tiene fe, solo tiene conocimiento, no tiene fe, ella ahora coloca la promesa de Dios en el futuro. ¿Te das cuenta? Los que no tienen fe no son capaces de aplicar la palabra de Dios en el presente. Te la llevan para el futuro o te la llevan para el pasado, pero no para el presente. Yo sé que Él resucitará en el día postrero. Jesús le dice, a ver, yo soy la resurrección y la vida. Olvídate del día postrero. El día postrero ha venido al presente. El día postrero soy yo. El presente soy yo y el pasado soy yo. Y aquí estoy yo. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el que se mostró en la zarza. Yo soy el que abrió camino a Egipto. Yo soy. La resurrección, Marta, yo soy. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Qué más quieres? ¿Qué futuro me estás hablando? Si aquí estoy yo. Si el universo se sostiene por mi poder, ¿de qué futuro me hablas? Yo sé que resucitará el día postrero. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Puede un muerto creer? ¿Puede creer Lázaro muerto? El que cree en mí, aunque esté muerto. ¿Puede un muerto creer? ¿O se está refiriendo Jesús a Marta? ¿De quién está hablando? ¿De Lázaro o de Marta? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy un testimonio de eso, yo estaba muerto, creí en Él y ahora tengo vida. Ustedes estaban muertos, creyeron en Él, ahora tienen vida. Pero Lázaro ya estaba muerto, pero muerto. No muerto espiritual, muerto físico. Es tremendo lo que Jesús está diciendo aquí. Marta, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, pues no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? O sea, te lo estoy ya poniendo más fácil. ¿Puedes creerlo? Sí, Señor. Yo he creído. Ahora se va para el pasado. Retorno al pasado. Yo he creído. Antes dice, yo creo que sí, en el futuro, en la resurrección. Ah, sí, yo he creído. Marta, por favor. ¿Es esto lo que Cristo le está preguntando? Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no va a morir. ¿Lo crees? Sí, Señor, yo he creído, pasado, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. No te estoy preguntando eso, Marta. No estamos hablando ahora de que yo he venido al mundo. Estamos hablando de que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No lo podía creer la pobre. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. Escucha bien esto. ¿Cómo obra Dios? ¿Cómo obra Dios? En primer lugar, las cosas que a mí me suceden negativas no son para maldición, sino para bendición.
En segundo lugar, las cosas que Dios permite no es porque no me ama, es porque me ama tanto que quiere salvarme y que me siente con Él y no me pierda. Pero ahora, ¿cómo obra Dios en mí? ¿Qué está esperando Dios de tu vida para obrar? Porque Jesús necesita conectar con la fe. Jesús ha llegado 4 días después. Lázaro está muerto y Jesús ha llegado a resucitar a Lázaro. ¿Sí o no? No me cabe duda que Jesús quiere hacer milagros en tu vida. Ha venido a tu vida para hacer milagros. Pero a lo mejor Jesús se encuentra luchando contigo como con Marta. Aquí había una batalla espiritual porque a Marta no le entraba en la cabeza. ¿Sabes por qué no le entraba en la cabeza? Entre otras cosas porque cada vez que Marta los visitaba solamente sabía servir, pero nunca se sentaba a escuchar ni a adorar a Jesús. Ya una vez le dijo: Marta, afanada estás con muchos quehaceres, con muchos afanes, con muchas preocupaciones, pero la buena parte la ha escogido tu hermana María, que es la que se sienta, escucha la palabra, adora, derrama el frasco de nardo, se le abre. María tiene apertura espiritual. Pero tú, con tus quehaceres, con tu aferramiento a los problemas de la vida, no sacas tiempo para estar conmigo. Y si a ti te pasa igual que a Marta, por más que Jesús viene a hacer un milagro en tu vida, no puede. No puede. No pudo hacer muchos milagros porque no tenían fe. Te mencioné al principio. Pero ahora viene resuelto a hacer un milagro y se encuentra con una mujer que no tiene manera de creer aunque se lo sabe todo. Y así hay muchos creyentes que saben mucha Biblia, muchos versículos, mucha teoría, pero la ponen en el futuro, en el día postrero, o la ponen en el pasado. Yo sé que has venido, yo sé, pero no pueden creerle a Dios. Y si no le crees a Dios, Dios no puede actuar. Entonces Jesús, desesperado, fíjate que dice aquí: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana. ¿Por qué llamó a María su hermana? No es que Marta de repente dijo: voy a llamar a mi hermana. Tú, en medio de esa conversación, no tiene sentido, ¿no? Bueno, pues dejémoslo aquí, Jesús. Me voy a llamar a mi hermana. No. Dice que María llegó a donde su hermana en secreto, y aquí se revela por qué fue a por ella. El maestro está aquí y te llama. ¿Por qué Marta va por María? Está aquí. ¿Por qué Marta, que tenía esa conversación tan interesante con Jesús, de repente se va por María? ¿Por qué? No. ¿Correcto? Dice que Marta fue y llamó a María su hermana y le dijo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Es decir, Jesús le había dicho a Marta: Marta, ve y llama a tu hermana. ¿No? Marta, ven. Mira, no hablemos más. Llama a tu hermana. Dile a ella mejor que venga, que me va a entender mejor. ¿Te das cuenta? Si tú quieres ver el milagro de Dios, no puedes ser una Marta, tienes que ser una María. ¿Y qué es una María? El cuarto punto: la fe requiere adoración. La fe no requiere teoría. La fe no es yo sé que tú has venido, yo sé, también lo sé y más que sé, porque lo estudié y lo sé. No, la fe requiere adoración. ¿Cuántos adoradores hay aquí? En teoría muchos, ¿no? La fe requiere adoración. Entonces Jesús llama a María. Jesús llega: amo a Lázaro, amo a Marta, aunque está siempre afanada y no entiende nada. Jesús te ama aunque tú no entiendas nada. Sí, Él te ama, pero ahora Él quiere hacer un milagro. Él quiere resucitar a Lázaro y está necesitando a alguien con fe.
Porque si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, será hecho. Amén. Y entonces llega María, y cuando llega donde estaba Jesús, le dijo, a ver si, mira, Marta le dijo, si hubiese estado aquí, ¿lo veis? Mi hermano no habría muerto. Y ahora María le dice, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y tú dirás, claro, María no dijo mi hermano no habría muerto, dijo no habría muerto mi hermano. ¿Ves? Lo dijo diferente. No, no es eso. No es el orden de las palabras. Hermano, no es lo que dijo María. ¿Te das cuenta? No es la teoría. Tú puedes orar lo mismo que oro yo y decir las mismas palabras, pero no son las palabras, hermano. No es lo que dijo Marta. Es que Marta dice que cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró. Eso no lo hizo Marta ni en sueño. María ve a Jesús, su hermano había muerto, él no había llegado a sanarlo, pero ella no tiene palabras de recriminación. Quizá las palabras de Marta sonaban un poco a recriminación, pero cuando una mujer se postra, te adora y te dice, yo sé que si tú hubieras estado mi hermano, o sea, ella está diciendo, te amo, Señor, aunque mi hermano ha muerto, tú eres mi Dios. Me postro delante de ti porque aunque no lo entienda, yo sé que tú eres mi Señor. Dios actúa cuando hombres y mujeres son así. Cuando nos postramos delante de Dios, aunque no entendemos lo que nos está pasando. Cuando no hay palabras de recriminación, sino de adoración a Dios, de reconocimiento. Y dice Jesús entonces, al verla llorando, Marta no llora, María llora. María se conmueve, María se postra, María adora, María toca el corazón de Jesús. Y eso es lo que Jesús estaba buscando y necesitando. Alguien que tocara su corazón para hacer el milagro. Y entonces cuando la ve llorando, y a los judíos, se contagian los judíos de esa atmósfera. Un adorador contagia. Amén. Se contagian y ahí empiezan todos a llorar. Y dice que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. No hay palabra como a Marta. Marta, ¿crees esto? Eso era una batalla. Pero con María no había batalla porque había conexión, había adoración. Amén. Y eso es lo que Dios está esperando de ti. Amén. Dios quiere hacer el milagro en tu vida. Dios quiere resucitar lo que está muerto, pero necesita un corazón como el de María. Amén. Y al verla llorando, ¿dónde lo pusisteis? Y le dijeron, ven y ve. Y Jesús lloró. ¿Te das cuenta que Jesús entra en una actitud diferente? ¿Cuántos vamos a hacer que Dios llore? ¿Cuántos vamos a tocar el corazón de Dios para que Él se conmueva? ¿Cuántos vamos a tocar el corazón de Dios para que Él se estremezca? Porque cuando Jesús se conmueve, Él hace el milagro. Amén. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, y no podía este que abrió los ojos al ciego. Bueno, esto lo dijeron los judíos. María no. Amén. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra grande encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Y ahí aparece la sabionda. La sabionda, siempre poniendo trabas. La que había dicho poco antes, mi hermano ha muerto, si hubiera estado aquí no habría pasado, pero sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va a dar. Y ahora le está diciendo, quiten la piedra. Y ni eso. Se le interpone, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, es imposible. Pero es que muchos somos así. Es imposible. Todo lo analizan de una manera donde no hay fe. Hay conocimiento, pero no hay fe. Y nosotros mismos impedimos que Jesús haga el milagro. Amén. Porque nosotros tenemos que colaborar con Jesús. Tenemos que adorar, tocar el corazón,
tener un corazón entregado a Dios, pero también tenemos que colaborar. Si te dice quita la piedra, quita la piedra. Amén. No hay que hablar, hay que actuar. Quitar la piedra. Y cuando Marta dice, Señor, ya hiede y tal, Jesús le vuelve a decir, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, hija mía. ¿No lo entiendes? Amén. Este último punto es vital. Hermano, la fe es para hoy, pero la fe requiere adoración. Amén. Amén. Tocar el corazón de Jesús. No recriminar. ¿Cuántas cosas le recriminamos a Dios? ¿Cuántas preguntas tenemos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y lo que Jesús está buscando es mujeres, hombres como María, que se postren, que aunque se haya muerto mi hermano, me postro ante Él y lo adoro. Amén. Dios está buscando corazones para hacer milagros. Corazones para hacer milagros. Y yo quisiera en esta tarde que te pongas de pie ahí donde estás y cierres tus ojos y pienses por un momento que estás frente a Jesús, como Marta o como María. Estás frente a Jesús y tú puedas en esta tarde decir, Señor, poner delante del Señor. Yo sé que hay cosas, respuestas que tú estás esperando en tu familia, respuestas que estás esperando en tu vida personal, milagros que estás esperando en tu vida personal, en tu familia, milagros de Dios. Yo sé que muchos aquí necesitan un milagro de Dios. Y aquí está el Señor en este momento delante tuya. Quizá puedes pensar, bueno, hace tanto que necesito un milagro. Quizá estás pensando, bueno, quizá mañana Dios lo hace. Pero la fe trae las cosas al presente. Aquí está Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Aquí está el Señor. Él está delante de ti. Y en esta tarde, ahí donde estás, yo te pido que tú hables con Jesús. Habla con el Señor ahí donde tú estás, en este mismo instante. Habla con el Señor. Si de verdad estás anhelando que Dios haga un milagro en tu vida, si estás necesitando un toque de Dios, si estás necesitando una respuesta de Dios, comienza a hablar con Jesús. Ahí está el Señor contigo. Ahí está el Señor contigo. Así como le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy lo que tú necesitas. Yo soy lo que tú necesitas. Si crees, verás la gloria de Dios. Pon delante del Señor esa necesidad que tienes, ese milagro que estás esperando. Adora al Señor ahí donde estás. Póstrate delante de Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Yo te amo, Señor. Yo sé que todo va a ayudar para bien. Yo sé que esto que no entiendo, que me está pasando, sé que es parte del proceso que tú tienes conmigo. Yo sé que tú tienes para mí, Señor, lo mejor. Yo sé que tú tienes propósitos maravillosos para mi familia. Deja que la fe de Dios impacte tu vida. Y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, desciende sobre este lugar. Desciende sobre este lugar, oh Señor. Desciende sobre este lugar, oh Padre. Pon tu casa delante del Señor, tu familia delante del Señor. Oh Espíritu Santo, conozco que todo lo puedes, que en mi pensamiento nada puedo esconder.